Doy gracias a Dios por lo que ha pasado. Estaba un poco pensativo en cómo poner el mensaje de hoy, porque siempre que hablamos del tema del que vamos a hablar hoy, es un poco difícil. No nos gusta a veces que hablemos de eso y después de que alcanzamos a recibir la exhortación de algo que tenemos que hacer, dije, Señor, no quiero caer en lo mismo, en tratar de apagar el ánimo de tu iglesia. Quiero presentarlo de una manera en que en realidad esto nos dé ánimos, pero es un tema difícil porque es entrar en el corazón y es algo que puede molestarnos de repente. Si es que ruego a Dios que me dé las palabras para poderlo poner como debe de ser y que recibamos la exhortación, pero que podamos darle gracias a Dios por la visión y por la luz que nos da a través de este mensaje. Hoy estamos en la tercera semana de la serie Viviendo en el Poder del Evangelio. La primera semana hablamos del Evangelio, la segunda semana hablamos de la gracia. Y hoy, si lo pueden ver ahí en su boletín, vamos a hablar del arrepentimiento. El arrepentimiento, que es la puerta a la gracia. Hablamos primero de lo que es el Evangelio, la buena noticia, la excelente noticia de que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo nos vino a buscar a ti y a mí para salvarnos. Cristo nos acepta tal y como somos y nos transforma conforme a su imagen y semejanza. Y hablamos también de la forma en la que lo hace, que es por gracia. Es un regalo de Dios. Él nos da ese Evangelio, nos dio a Jesús. Se dio Él mismo por nosotros como un regalo. Y dentro de ese regalo, que es el Evangelio que Él nos da, viene incluida la fe. Porque la fe no es algo que nosotros producimos, la fe es algo que Dios nos da. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por escuchar el Evangelio, que el Evangelio es lo que Cristo ha hecho por nosotros, que es buscarnos y salvarnos y transformarnos. Y Dios nos ha dado esa fe para que podamos creer en Él. Por eso en Efesios 2, capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es un regalo de Dios el que recibas el Evangelio para que seas salvo, y esto se aplica por medio de la fe. No es de ustedes, no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Lamentablemente, y aquí es donde empieza a ponerse un poco escabroso, es que hemos dicho o hemos declarado que hemos depositado nuestra fe en Dios, que confiamos en Él, que esperamos en Él, que reconocemos que Él es nuestro Salvador, que reconocemos que Él nos ha redarguido y nos ha dado la vida eterna. Pero poco a poco en la vida cristiana empezamos a darnos cuenta que seguimos arrastrando cosas que no deberíamos traer. Y se empieza a hacer una carga pesada entre la lucha en vivir en el Evangelio y nuestra vida que estamos desarrollando día tras día. Hay un momento en el que decimos, ay, no estoy viviendo lo que debería vivir. No estoy expresando mi cristiandad como debería hacerlo. No lo siento, no lo hablo, no lo expreso, no lo respiro. Algo está pasando en mi vida. Somos cristianos, pero no podemos desarrollar una vida cristiana. Seguimos teniendo problemas con la ira, seguimos teniendo problemas con el enojo, seguimos teniendo problemas con el no perdonar a otros, seguimos teniendo problemas con los que nos ofenden, seguimos teniendo problemas de no aceptar a quien está a mi lado muchas veces, seguimos teniendo problemas con no aceptar a mi suegra o no aceptar a mi yerno. Seguimos teniendo problemas con fantasías sexuales, con aires de grandeza, de éxito. Seguimos teniendo esas situaciones y nos damos cuenta que no estamos actuando muy justamente. Si fuéramos muy bíblicos, no estamos actuando de la manera en la que Dios quiere que actuemos. En pocas palabras, no podemos apartarnos de nuestra inclinación a pecar. Y surge una pregunta: ¿cómo podemos comenzar a poner en práctica la justificación que Cristo nos ha dado? ¿Cómo podemos abandonar esos malos hábitos? Si lo pusiéramos en palabras de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas, ¿cómo puedo pasar del hecho de ser aceptado por Dios al hecho de ser transformado por Dios?
¿Cómo puedo pasar del hecho de ser aceptado por Dios, de la realidad de que soy aceptado por Dios, a empezar a vivir una realidad en el ser transformado por Dios? Lo que comúnmente hacemos cuando nos damos cuenta en esa disyuntiva en la que estamos viviendo, lo que comúnmente hacemos es meter en nuestra mente ciertas ideas como las que tengo que leer más la Biblia, tengo que ir más a la iglesia, tengo que orar más, tengo que hacer cosas que me demuestren a mí mismo que soy cristiano, tengo que morderme la lengua de vez en cuando, tengo que hablar cosas buenas aunque no lo sienta, y ponemos algunas necesidades o algunas tenemos que hacer. Y esto es lo que los teólogos llaman en cierta forma el voltear a la derecha. Y lo dicen voltear a la derecha porque se forma un gráfico en donde está el corazón del hombre con la realidad que hay en su vida, y hay dos formas de expresarlo. Una es a través de la gracia hacia la izquierda y otra es a través de la oración, de la obediencia hacia la derecha. Y no es que la obediencia en sí esté mal. No quiero presentar la obediencia como algo malo, es algo excelente que Dios nos demanda, pero tiene su razón o tiene su forma de ser. Si la obediencia no se está dando en la perspectiva bíblica, la obediencia es un pecado grande. Y ahorita lo voy a explicar. La vida se vuelve, cuando estamos tratando de hacer cosas y cosas para transformar mi vida, se vuelve en un vaivén entre muy buenos proyectos o muy buenos deseos y fracasos tremendos. Unos desánimos y ánimos en los que estamos viviendo porque estamos luchando por tratar de hacer algo. Desarrollamos en cierta forma una doble vida. La vida que damos en un lugar cuando estamos en un ambiente y la vida que tenemos en otro ambiente cuando estamos solos. Y eso es un problema muy serio. Por extraño que parezca, cuando nos ponemos a obedecer de esa manera, obedezco la palabra de Dios con tal de alcanzar el ser como Él quiere, como Él me demanda que sea. Obedezco la palabra de Dios con tal de poder alcanzar el favor de Dios. Y vivimos esa vida a través de la obediencia. En ese sentido, repito, no quiero darle una connotación mala a la obediencia. En ese sentido de la obediencia, por extraño que parezca y por sorprendente que parezca, nuestra obediencia se convierte en nuestro más pertinaz pecado. Es el pecado más difícil de sacar de nuestras vidas cuando creemos que mediante nuestra obediencia vamos a lograr el que Dios haga algo en nosotros, o vamos a lograr el que Dios nos dé algo. Y es bien difícil sacar ese pecado de nuestra mente y de nuestro ser. Quiero que escuches esta frase. El crecimiento en la vida cristiana comienza admitiendo que nuestro principal pecado es confiar en nuestros propios esfuerzos y arrepentirnos de eso. Lo voy a repetir. El crecimiento, la santidad en la vida cristiana se da cuando admitimos que nuestro principal pecado es confiar en nuestro propio esfuerzo, en nuestra obediencia. Y tenemos que arrepentirnos de eso para que se pueda dar el proceso de santificación. El apóstol Pablo dice a los Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículos 3 y 5. Lo voy a parafrasear. Lo voy a decir en otra versión. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes, les dice Pablo. ¿Recibieron el Espíritu Santo por la obediencia a la ley o por el oír con fe? En el versículo 5. Aquel pues que les ha dado el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes, ¿se los ha dado por su obediencia a la ley o porque escucharon con fe? Lo que Pablo está diciendo es que el obedecer o el desobedecer la ley no es el punto crucial. El punto importante, el punto crucial es ¿en qué estoy confiando? ¿En mi obediencia o en los méritos de Cristo? ¿O en la obediencia de Cristo? Repito, no es si lo hago o no lo hago. El punto crucial es en qué estoy confiando.
¿En mi obediencia? ¿En que si lo hago o no lo hago, en eso confío? ¿O en los méritos de Cristo? Es decir, no está en el hecho, está en la motivación, está en la actitud. El profeta Isaías lo dice con otras palabras, Isaías 64:6. Dice que nuestras justicias, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. No está diciendo el profeta que nuestras buenas acciones no alcanzan los estándares de Dios. No está diciendo eso. Literalmente está diciendo nuestras buenas obras son abominación delante de Dios. Nuestras más excelentes obras son abominación delante de Dios. Por eso el mismo apóstol Pablo, ya terminando su ministerio, dijo de los pecadores: yo soy el primero. Cuando venimos y presentamos delante de Dios nuestras buenas acciones y la motivación, la actitud no es la correcta, se convierte en nuestro más grande pecado. Quiero repetir, no estoy diciendo que la obediencia sea pecado. La obediencia a Dios motivada por el Espíritu Santo es una bendición de Dios y es algo que agrada y glorifica a Dios. La obediencia a Dios, tratando de alcanzar el favor de Dios, tratando de que Dios me dé algo, tratando de satisfacer mi necesidad religiosa, es el más pertinaz de los pecados, el más terco de los pecados, el que más batallamos para sacar, porque es nuestra carne, es nuestro sentir. Por eso decía un momento que a veces duele mucho cuando hablamos, porque a la gente nos gusta saber que estamos poniendo algo de nuestra parte. Hay una división en la iglesia cristiana tan grande porque hubo alguien que dijo: Cristo salvó en la cruz del Calvario, pero yo tengo que hacer algo. Y desde el punto de vista personal, en la forma en la que veo la Biblia, en la forma en la que me han enseñado la Biblia mis maestros, y creo principalmente el Espíritu de Dios, es la más grande de las herejías. Yo no puedo hacer absolutamente nada para salvarme, todo lo hizo Él. Lo que yo hago es una expresión de su salvación. ¿Cómo podemos vivir eso? Tenemos que aplicar una palabra a nuestra vida, que es el arrepentimiento. Cuando decía ahorita que el crecimiento en la vida cristiana comienza admitiendo que mi principal pecado es confiar en mis propios esfuerzos y tengo que arrepentirme de eso, quiero hacer referencia a que no solo vengo a arrepentirme delante de Dios de mis pecados, lo que yo considero amoral o religioso, sino que aún de mis más grandes éxitos y mis más buenas acciones tengo que arrepentirme delante de Dios, porque tal vez mi motivación no está siendo la correcta. Y digo tal vez porque si tú dices: mi motivación es correcta porque glorifico a Dios y por eso lo obedezco, gloria al Señor. Pero ahorita que el hermano Lauro decía: hermanos, estamos muy apachurrados, tenemos que darle la honra a Dios. Les decía que entró un conflicto en mi corazón porque decía: Él está animándonos y tal vez yo con la predicación voy a bajarlo un poco, pero ¿sabes qué, hermano? Es lo mismo. Yo no sé cuál sea tu sentimiento ahorita y tu ánimo, pero si estábamos apachurrados ahorita, ¿por qué estábamos apachurrados? ¿Por qué no podíamos decirle: cuán grande eres tú, Señor, cuán grande eres tú? Y gritarlo como se escuchó la segunda vez. Tal vez porque traíamos algo en el corazón que me está doliendo. Y sí, Señor, vengo aquí a darte la adoración, pero me duele. Estoy viendo por mí. Y ¿sabes qué? Venimos a darle gloria a Dios. Pero en la forma en la que lo estábamos haciendo, en la forma en la que estábamos cantando, teníamos que caer de rodillas, arrepentidos con Dios. Porque no lo estábamos haciendo como Él se lo merece por la grandeza de lo que Él es. Lo estábamos haciendo porque yo me siento mal y te necesito. Estoy triste y necesito que me ayudes. Y eso se refleja. Y no estábamos dándole a Él la gloria que Él se merece.
De eso tenemos que arrepentirnos. Hoy quiero que dejes a un lado de tu mente si pecamos o no pecamos, si cosas morales están haciendo. Es claro que tenemos que arrepentirnos, pero aún de las cosas que supuestamente son buenas, tenemos que arrepentirnos porque no estamos viniendo delante de Dios con la actitud correcta, como Él se lo merece. De eso es de lo que tenemos que arrepentirnos. Cuando hablamos del arrepentimiento, hay dos facetas del arrepentimiento, ¿sabes? Una es la que es hombrecéntrica o antropocéntrica, y la otra es la que es teocéntrica, la que está basada en Dios. El verdadero arrepentimiento es el que está basado en Dios, no el que está basado en nosotros. Déjame tratar de explicarlo. Cuando venimos delante de Dios y nos hincamos y le digo, Señor, perdóname. ¿Por qué te pido que me perdones? Porque dije una mentira, porque pensé mal, porque engañé, porque dije algo que no debería haber dicho, cualquier cosa que tú te estés imaginando. Le pedimos perdón a Dios por las cosas que hicimos. Y eso es algo centrado en nosotros mismos. Eso es un arrepentimiento centrado en mi sentimiento, en mi pensamiento, en mi concepción que tengo de lo que es pecado. El arrepentimiento teocéntrico dado a Dios o basado en Dios es arrepentirnos de la actitud que tenemos para hacer las cosas. Si pequé, mentí o bendije a alguien, esa es la acción. Pero aún a veces de eso me tengo que arrepentir porque bendije a alguien, no porque quería bendecirte a ti, Dios, ni darte la gloria, sino porque es un cliché que uso, Dios te bendiga. No es nada malo, al contrario, es una buena frase. Y de veras yo quiero que Dios lo bendiga. Digo, la vez pasada me ofendió bien fuerte, pero yo quiero que Dios lo bendiga. De veras, sinceramente, que Dios lo bendiga, pero lo hago porque tengo que hacerlo, porque tiene que salir de mí, porque Dios me manda que lo haga. No está la actitud del corazón, Señor, porque tu nombre es glorificado, porque tú eres grande y porque tú lo bendices a Él en manera sobrenatural como lo has hecho conmigo. Me estoy explicando. Ese es el grado en el que tenemos que arrepentirnos. Cuando Mateo dice, Jesús dijo, y lo tenemos en Mateo, bienaventurados los pobres en espíritu, está diciendo felices, 3 veces felices, muy felices, aquellos que se consideran en bancarrota espiritual. A eso se está refiriendo. Aquellos que no tienen nada que ofrecerle a Dios, que sacan sus bolsillos y, Señor, ¿qué te puedo dar? Estoy en bancarrota totalmente. No puedo darte nada. Soy un pobre espiritualmente hablando. Cuando reconoces que estás en esa condición, bienaventurado eres, porque Dios te va a levantar de ahí. Porque Él es el que va a hacer la obra en ti. Cuando ya no tienes nada que ofrecerle, ni tu obediencia, ni tu dinero, ni tu capacidad, ni tu conocimiento, nada te puedo dar, Señor. Bienaventurado eres, porque de ahí el Señor te levanta. Solamente cuando hay un verdadero arrepentimiento, un verdadero reconocimiento de que no le podemos dar nada y que lo que le hemos estado dando ha sido por conveniencia, por convicción o para tratar de alcanzar algo. Cuando nos arrepentimos de eso, es cuando el Señor puede hacer algo en nuestra vida y lleva nuestro amor por Él a otro nivel. Alguna vez lo habíamos platicado, dice Lucas, al que poco se le perdona, poco ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando nosotros consideramos nuestro pecado chiquito, sí, he mentido, sí he pensado mal, pero Señor, mira el que tengo al lado, mira el que está atrás de mí. Ese sí ha hecho un pecado, no de esos. Yo sí reconozco, he pecado, pero yo no soy como él, o yo no soy como ella. Esos sí son pecados, Señor. Cuando empezamos a hacer ese tipo de comparaciones, estamos minimizando la magnitud de nuestro pecado y la consecuencia de nuestro pecado. Y lo que estamos minimizando no nada más es el pecado, sino es el amor de Dios. Estamos diciendo, pues Dios me ha amado, pero tú me has amado poquito. Yo no necesito tanto, o sea, allá que Él necesita. Así es que, Señor, yo estoy bien contigo. Estamos excelente. Eso es minimizar el pecado y esto no darnos cuenta de la gravedad en la que estamos viviendo.
Porque tanto mi actitud de venir adelante de Dios y decirle, Señor, pues se supone que tengo que venir a darte adoración a ti, a darte honra y gloria, pero hoy me voy a centrar en mí porque tengo un pecado como el haber asesinado o violado a alguien delante de los ojos de Dios. Es lo mismo. El resultado es la misma condenación. No quiero decir que no tenemos que arrepentirnos otra vez de esas cosas malas que hacemos, sí. Pero tenemos que aprender a arrepentirnos aún de lo bueno que hacemos cuando no está centrado en glorificar a Dios, sino solamente en satisfacer mi necesidad religiosa y en obtener de Dios la salvación. Hay una historia de la vida real que me impactó y me llegó tanto que la conclusión que hace esta persona la tuve que personalizar para mí. Espero poder decirla completa sin tener que parar mi voz. Había una familia que estaba en un restaurante pequeño y estaban cenando, era el día de Navidad. Y la niña chiquita que tenía 2 o 3 años estaba jugando en el suelo, paradita ahí, pero estaba muy divertida con alguien que estaba atrás de la mamá y del papá. Estaban sentados así los papás con los niños, la niña ahí, y ella estaba muy entretenida con alguien que estaba atrás. Risa y risa y muy atenta a lo que la persona tal vez le hacía. No le puso mucha atención hasta el final, cuando ya se iban a levantar para irse. Ya se levantó, se estaba acomodando, voltea y ve que era un mendigo, muy sucio, de muy mala apariencia, asqueroso. Y voltea y ve a la niña y dice, bueno, qué bueno que se entretuvo mi niña con él, pero gracias a Dios que estamos a una buena distancia de él. Cuando se voltea para agarrar su bolsa y para hacer algo, y voltea a ver a la niña no está. Y voltea inmediatamente a ver a la persona, a la quien podía acusar de que algo hubiera pasado. Y cuando voltea ve a su niña que va corriendo hacia ese hombre. Y lo que hace es aventar la bolsa y correr atrás de la niña, pero no alcanzó a llegar antes de que la niña se le echara en el cuello al señor que estaba sentado ahí en la puerta de ese lugar. Y cuando llegó la señora quería quitarle a la niña, pero era la niña la que no soltaba a ese hombre. Y el señor nada más la estaba deteniendo. Al final se la pudo quitar. Y vente, mijita, y deja al señor, no lo molestes. Señora, muchas gracias. Y voltea ella y dice, de nada, muchas gracias. ¿Sabe? Perdí mi negocio, perdí mi familia, perdí mis amigos, perdí muchas cosas por errores. Y hoy que es Navidad, el abrazo que me dio su hija es el único regalo de amor que tal vez voy a recibir. Muchas gracias por permitirle a su bebé abrazarme. De nada, le dice la señora y se va. Cuando van en el carro, ella empieza a pensar y sacó una conclusión. Algo que les decía, tuve que personalizar, como si yo hubiera sido el papá de ese niño. Entendí que yo mismo soy ese mendigo que estaba en la puerta, que no tengo nada que ofrecerle a Dios. No hay nada justo en mí, no hay nada perfecto en mí, no hay nada bueno en mí que le pueda decir, como dice Romanos, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Yo soy ese mendigo a quien Dios permitió que su bebé lo abrazara, que su hijo Jesús me abrazara. Entendí que nada de lo que soy, nada de lo que he hecho y nada de lo que haré ha influido en Dios en ninguna manera para amarme como lo ha hecho. Me pregunté, ¿amo yo a Dios como Él me ha amado? Y me respondí, no. No lo he podido amar como Él me ha amado porque hasta hoy me he dado cuenta
y he reconocido y me arrepiento del gran pecado que hay en mí. No de mis malas acciones, no de mis malas obras, sino de mis más grandes logros y méritos, que le he presentado a Él para que vea lo bueno que soy y para que en respuesta a eso me dé su salvación, me dé su benevolencia. Nada de eso que le he presentado ha servido para mi justificación. Ahora que puedo reconocer mi gran pecado, puedo entender el grande amor que Él tuvo por mí y que lo reveló en la cruz del Calvario. Amor al que yo no he correspondido como Él se merece. Esto es el arrepentimiento verdadero. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y lo más impresionante de todo esto es que Él lo hace en nosotros. Él es el que pone en nosotros el Espíritu. Si la predicación pareciera que nos estamos terminando de apachurrar porque somos muy viles, porque no podemos ofrecerle nada a Dios, lo que nos tiene que animar y levantar es que por su gracia y misericordia Él nos ha dado el Evangelio, Él nos ha dado la salvación y Él nos ha dado el perdón que nosotros no podemos alcanzar. Él es nuestro Salvador, Él es nuestra vida y tenemos que aprender a vivir en Él. Porque mientras no aprendemos a hacerlo, mientras no dejamos que el Espíritu obre en nosotros y actúe a través de nosotros, seguimos siendo rechazados por Dios. Escúchalo, seguimos siendo rechazados por Dios. Te voy a poner 3 ejemplos. Primera de Samuel capítulo 13, versículos del 8 al 14. Ese pasaje es la historia cuando Saúl va a salir a pelear contra los filisteos. Y le habla a Saúl le habla a Samuel y dice: Samuel, vamos a pelear, necesito que vengas a ofrecerle un holocausto a Dios para que Él nos bendiga en esta pelea. Pero Saúl se desespera por algunas circunstancias que ahorita voy a mencionar, y entonces agarra unas piedras, hace el holocausto y él hace la ofrenda a Dios para que Dios los bendiga en la batalla que van a tener. En el versículo 11, Samuel le dice: Saúl, ¿qué has hecho? Y Saúl, lo podemos percibir en el pasaje, reconoce que hizo mal, está arrepentido de lo que hizo, pero se excusa por qué lo hizo. Le dice Samuel: pues como vi que el pueblo ya se estaba levantando para irse, porque pues empezaron a amotinarse el otro bando, y el pueblo empezó a irse, y como vi que tú te tardabas en llegar en el tiempo en que habías dicho, no llegabas a la hora que dijiste, y te digo, ya el otro pueblo estaba listo para atacarnos, pues tuve que hacer algo. Tuve que ofrecerle a Dios el holocausto para que Dios nos bendiga. Saúl, solamente yo puedo hacer eso. Sí, lo sé, pero no venías. El pueblo se desesperó y el pueblo, el contrario, ya estaba listo. Esto es un ejemplo, por la actitud de Saúl, de arrepentimiento centrado en el hombre. ¿Sabes qué? Está bien, sí, sé que hice mal contra Dios, pero tenía que hacerlo. Mira lo que estaba pasando. Me estoy justificando por lo que lo hice. Y pone sus excusas para hacerlo. A Saúl no le importó Dios. A Saúl no le importó lo que Dios le había dicho que hiciera. Él quería alcanzar algo, quería alcanzar la victoria, quería alcanzar el renombre de seguir siendo el rey de reyes, humanamente hablando. Desobedeció a Dios en las acciones, pero lo hizo por una motivación equivocada también. Caso contrario, segunda de Samuel, capítulos 11 y 12. La historia cuando Samuel tiene un adulterio con Betsabé, un pecado muchísimo más grande humanamente hablando que el de Saúl, porque Saúl quería defenderse del pueblo que venía a atacarlo y desobedeció a Dios. Pero David adulteró con una mujer que no era la suya. David asesinó al hombre esposo de esta mujer.
David mintió y engañó a otros para que fueran partícipes del asesinato de este hombre. Un gran pecado. Y en el capítulo 12, Dios manda a Natán para que vaya y hable con David y le muestre su pecado. Y Natán le pone un ejemplo de un hombre muy rico que le quitó a una persona que tenía una ovejita, le quitó la única ovejita que tenía y además mató a ese hombre. David, ¿qué hay que hacer con ese hombre rico? Tiene que morir inmediatamente. David, ese hombre eres tú. ¿Qué hizo David? Hizo lo mismo que Saúl, trayendo un arrepentimiento centrado. Señor, pues es que la mujer andaba en el patio desnuda y pues me ganaron las ganas. Es que mi esposa no me cumple y pues yo necesito satisfacer y pues bueno, vi la oportunidad y pues sí, pequé, está bien, pero pues soy rey, tengo muchas presiones, es una forma de desahogarme, está bien, perdóname. Nada de eso hizo David. Él no se justificó. ¿Sabes qué fue lo que hizo David? En el versículo 13 lo dice. David le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Tan simple y tan sencillo. Nada de lo que hice puedo justificarlo ni puedo decirle. Simplemente de mi corazón pequé contra Dios. A David le importó Dios. Él sabía que iba a pagar una consecuencia por eso, pero le importó Dios. Ofendí a Dios, blasfemé contra Dios, lastimé el corazón de Dios. Eso es lo que le dolía a David. Rompí mi relación con Él. Eso es lo que me tengo que arrepentir, decía David. Claro que lo que hice va implícito en eso, pero de nada sirve que me arrepienta justificando algunas cosas si no entiendo lo que en realidad le hice a Dios. De eso es de lo que me tengo que arrepentir. Después de esto, David escribe un salmo, el Salmo 51. Y voy a mencionar 3 versículos que escribió David ahí y que nos dan en cierta forma, una pequeña fórmula de lo que tiene que pasar en nosotros. David dice en el capítulo 51 de Salmos, versículo 3: yo reconozco mis transgresiones, reconozco mi pecado que está delante de mí siempre. Lo que David está haciendo es decirle: Señor, tengo un problema. Tengo un gran problema. Y lo veo porque se refleja en mi pecado. Tengo un gran problema. Versículo 4. Contra ti solo he pecado, oh Dios, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, tengo un problema, y ese problema soy yo. Yo soy el que pequé contra ti. No las circunstancias, no las personas que me rodean, no las situaciones que están alrededor mío. Yo, de mi corazón, he pecado contra ti. Versículo 10. David pone o hace efectivo el evangelio. Cristo vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a aceptarnos como somos y a transformar nuestros corazones. Y David le dice en el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Transfórmame, Señor, necesito de ti. Tengo un problema. Yo soy el problema y necesito de Cristo para salir de este problema. ¿Quieres un ejemplo más práctico? El hijo pródigo. Y con esto voy a terminar. Aquel hijo que le dijo: papá, dame mi herencia, quiero irme a vivir la vida que yo quiero. Dame lo que me corresponde, yo voy a ir a hacer mi propia vida. Y en muchas similitudes, en algunas áreas de nuestra vida, si no en todas, nosotros le hemos dicho a Dios: Señor, aquí no te metas. El domingo soy tu hijo, voy a la iglesia, en el negocio es otra cosa. Señor, en la iglesia y con el grupo celular, lo que quieras, pero cuando estoy divirtiéndome con mis amigos, quédate allá un ratito, por favor, porque voy a ir al juego de fútbol y a lo mejor voy a decir algunas cosas que tú no debes oír, Jesús.
situaciones como esas. Algunas veces le hemos dicho a Dios, espérame tantito, todavía no estoy listo para que entres en esa parte de mi vida, Señor. Es decirle, déjame vivir mi vida. Pero gracias al Señor, a través de esas experiencias, cuando estamos como el hijo perdido, totalmente desahuciado, sin nada que ofrecerle a Dios, dice la Biblia en el versículo 20 de Lucas 15, en el versículo 17, que este hombre, este hijo, volvió en sí. Y de repente pudiéramos pensar, agarró la onda, le llegó la idea, ahora sí entendió lo que tenía que hacer, queriendo expresar de que mira, ya está haciendo lo correcto, y no nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo, nos estamos alejando de Dios, porque le estamos dando la importancia al ser humano. Ahora sí, él supo entender, él tuvo la capacidad, entendió la idea, entonces volvió en sí. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que no podemos buscar a Dios de ninguna manera. Y solamente es a través de su Espíritu Santo, obrando en nosotros, el que nos da el volver en sí. Ese pasaje tenemos que interpretarlo como que Dios fue el que levantó la mente de ese joven, no por su capacidad, no por su conocimiento. Fue el Espíritu de Dios que le habló y le dijo, estás equivocado. Tal vez lo hizo por todas las escuelitas bíblicas que le enseñaron al niño cuando estaba chiquito. Todas las escuelas dominicales que el niño estuvo atendiendo cuando era niño, y Dios le hablaba a su corazón. Y eso fue lo que el Espíritu agarró para decirle, estoy en pecado. No fue su capacidad, no fue su intelecto, porque si dijéramos eso estaríamos contradiciendo la Biblia. Fue la obra del Espíritu Santo en ese joven, haciéndolo volver en sí. Y después leemos en el versículo 20, se levantó y volvió a su padre. Mira la fuerza de voluntad que tuvo para responder. Eso es lo que yo tengo que hacer. Tengo que levantarme, tengo que esforzarme. Mañana voy a levantarme para ir, no nada más el miércoles a la Macroplaza a orar. Todos los días, de lunes a sábado, voy a ir a las 6 de la mañana a orar. Tengo que hacerlo. Y nos tratamos de forjar ese tipo de cosas. Y es un error. Porque quien pone en él el querer como el hacer, dice la Biblia, es el Espíritu de Dios. Dios es el que pone en él la fortaleza para ir. Él sabía, voy a ir a casa de mi padre y voy a ser humillado. Voy a ir a casa de mi padre y voy a ser regañado. De una vez le voy a decir, papá, no tengo derecho a ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Lo reconozco, lo sé. Y sé que esa es la consecuencia, la voy a vivir. No es eso que lo motivó a él para ir. Lo que lo motivó a él a regresar a su padre es que dice, independientemente de la sanción que mi padre me vaya a poner, él me ama. Él me ama. Es el único que me va a recibir con los brazos abiertos. Eso fue lo que lo motivó a él para hacer. Si este joven hubiera vuelto a su casa con la intención de volver a estar en casa para comer, para tener un vestido, aunque fuera el más vil de los jornaleros, pero por lo menos en un techo, si esa hubiera sido su motivación, el arrepentimiento para venir a tu padre y decirle, papá, pues pequé contra ti, es mentira. Porque está buscando una satisfacción personal, por lo menos lo mínimo, pero algo que me dé para vivir. ¿Cuántas veces no hemos dicho, Señor, pues ya no te pido tanto, nada más dame tantito, vuelve a salir? Es que esto es lo que necesito. Cuando el apóstol Pablo, en lo más profundo de la cárcel, con el cepo en los pies y en las manos, gloria a Dios en las alturas, cuán grande es Dios. Esa era una actitud de poder entregar la vida completa a Dios. Eso le da otra connotación, el que el muchacho haya vuelto en sí por obra del Espíritu y haya podido volver a su casa motivado por el amor de Dios, por la misericordia y la gracia de Dios, no por lo que iba a recibir, lo poco que iba a recibir. Le da otra connotación al siguiente versículo cuando llega con él y le dice, papá, pequé contra ti. No es, pues sí papá, pues pequé, pues bueno, pues aquí estoy. Es, papá, pequé contra ti, perdóname. No soy nadie. Perdóname, por favor. Y de eso es de lo que nos debemos arrepentir. Para que el Evangelio florezca en nosotros, para que vivamos el Evangelio, para que la gracia de Dios en realidad
se desborde sobre nosotros. Tenemos que aprender a arrepentirnos, no de las cosas malas que ya es un hecho, de las cosas más buenas que creemos que podemos ofrecerle a Dios. Eso es el mensaje del Evangelio. Y perdón si he bajado otra vez el ambiente a algo triste, no es mi intención, pero es el punto en el que tenemos que ver que la única manera de poder entrar a la gracia de Dios, si dijéramos entrar porque Él es el que nos está metiendo, es a través de que la fe que Él nos ha dado llegue al grado de decirle: papá, perdóname, porque he querido alcanzarte y no he dejado que tú me alcances a mí. Ruego a Dios que con lo que llevamos hasta hoy de este tema del viviendo en el poder del Evangelio, nuestra vida sea motivada a analizar nuestras vidas y decir: ¿estoy viviendo en el poder del Evangelio? ¿O en realidad estoy viviendo un cristianismo común? Que lamentablemente la consecuencia de ese cristianismo común es el rechazo de Dios. Cuando Saúl actuó de esa manera, justificándose en ese momento, Dios lo rechazó como rey. Cuando David actuó como actuó, las palabras que siguen, que no leí ahorita, después de que dijo: he pecado contra Dios, Natán le dijo: David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. ¡Qué impactante! O sea, lo único que tengo que decirle a Dios es: Señor, he pecado contra ti, y el Señor quita de ti la muerte eterna. No tenemos que justificarnos, no tenemos que decirle los porqués. Es reconocer que necesitamos de la obra de Jesús para nuestra salvación. Necesitamos que Él crezca y que nosotros menguemos. Necesitamos que Cristo crezca en nosotros y que nosotros empecemos a morir. La vida en el poder del Evangelio es que la persona de Jesús sea revelada en nuestro diario andar. Que Cristo se muestre y se refleje en cada momento de mi vida. Que entendamos que esto es posible solo y solo porque Dios así lo ha querido. Porque por su gracia infinita, Él me ha permitido vivir su salvación. Y me ha permitido entender que el vivir diariamente esa salvación demanda de mí un continuo arrepentimiento, un continuo verdadero arrepentimiento, no solo de mis malas acciones, sino aún de mis mejores acciones. Y eso es porque reconocemos su grandeza, su amor tan grande. Aprender que Él crezca y que nosotros